Bienvenidos. Hoy les vamos a hablar sobre un concepto esencial en el diseño y análisis de sistemas electrónicos y de comunicación, el ruido de fase o phase noise. Este fenómeno es clave en la estabilidad de señal de todo tipo de sistemas inalámbricos, ópticos, alámbricos o de radar. Entenderlo nos permite evaluar la calidad de las fuentes de frecuencia y diseñar circuitos más precisos y confiables. A continuación vamos a ver sobre la diferencia entre estabilidad y ruido de fase. Antes de profundizar, veremos que la estabilidad no es lo mismo. La estabilidad describe cuán precisa es una fuente en periodos largos, en horas, días o incluso años, y define su precisión absoluta. Este parámetro se evalúa con métricas como la varianza de Allen o las partes por millón, o las partes por año. El ruido de fase, en cambio, representa la estabilidad de frecuencia a corto plazo. Describe cómo varían la fase y la frecuencia de una fuente en lapsos muy breves, milisegundos, microsegundos o incluso menos. Estas fluctuaciones producen incertidumbre en la señal, afectando directamente su pureza. La sinusoide ideal, empecemos de lo más simple. Una sinusoide ideal puede representarse por la siguiente ecuación, donde A representa la amplitud y omega la frecuencia angular. Si aplicamos la transformada de Fourier, obtendremos un único tono puro en la frecuencia de omega. Sin embargo, las señales reales nunca son perfectas. Siempre presentan imperfecciones, principalmente dos tipos de ruido, de amplitud y de fase, que distorsionan de esta forma la sinusoide ideal. El ruido de amplitud, o AM noise, se manifiesta como variaciones en la intensidad de la señal. Podemos expresarla con la siguiente ecuación, donde E representa el ruido variable en el tiempo. En el dominio de la frecuencia, este tipo de ruido se observa como componentes adicionales simétricas alrededor de la portadora, F0. Aunque el ruido AM afecta la potencia, lo más crítico en la mayoría de los sistemas es el siguiente tipo de imperfección, el ruido de fase. El ruido de fase es el responsable de que una señal parezca temblar. Se representa matemáticamente con la siguiente ecuación: A0 por el seno de 2pi frecuencia sub 0 por el tiempo más la distorsión de fase, siendo phi sub t esta desviación de fase. Este término hace que el cruce por cero de la sinusoide se desplace o se mueva en el dominio de la frecuencia. Ese movimiento genera faldas laterales alrededor de la portadora. Cuanto más pronunciadas sean esas faldas, peor será la pureza espectral de la fuente. Si las faldas cayeran hasta menos infinito dBc por Hertz, la sinusoide sería perfecta. Funciones de Para comprender la forma exacta de estas faldas, se utilizan las funciones de Bessel. Estas describen el contenido espectral de una señal modulada en fase. A medida que la desviación de fase aumenta, la energía se distribuye en armónicos alrededor de la portadora, haciendo más visibles las faldas. Cuando la desviación es pequeña, las modulaciones AM y PM pueden parecer iguales, razón por la cual eliminar la portadora es crucial para obtener mediciones precisas de ruido de fase. Las bandas laterales simétricas aparecen como contenido de frecuencia simétrico en las bandas laterales, superior e inferior. Las faldas, esta manifestación se conoce como las faldas, skirts, alrededor de la frecuencia portadora, la carrier frequency. Calidad de la fuente: cuanto más altas se estén estas faldas, peor es el ruido de fase, ya que significa que hay más potencia de ruido lejos de la portadora. Medición dBc por Hertz. El ruido de fase se cuantifica en decibeles C por Hertz. Esto expresa cuánta potencia de ruido hay en una banda de 1 Hz a cierta distancia de la portadora. El procedimiento típico es seleccionar un offset desde la frecuencia de portadora, por ejemplo 1 kHz, medir la potencia de ruido en una ventana de un Hz, comparar esa potencia con la potencia de la portadora. Por ejemplo, un valor de menos 100 dBc por Hz a 1 kHz de offset significa que la potencia de ruido a 1 kHz de distancia está a 100 dB por debajo de la portadora.
Bueno, ahora vamos a ver el tema de la conexión entre el ruido de fase con el jitter. Como mi compañero acaba de escribir, el ruido de fase se mide en el dominio de la frecuencia, usando la métrica dB/Hertz. Ahora debemos entender cómo este fenómeno en frecuencia se traduce en problemas en el dominio del tiempo. Este concepto se conoce como jitter. El jitter y el ruido de fase son dos caras de la misma moneda. Si conocemos el ruido de fase medido, podemos calcular cuánta modulación de fase está experimentando nuestra señal. Para ir al dominio de la frecuencia, del dominio de la frecuencia al tiempo, necesitamos calcular el valor RMS de la modulación de fase phi. Esto se logra tomando la medición del ruido de fase e integrándola a lo largo de un rango de frecuencia de offset específico. Por ejemplo, desde 1 kHz hasta 100 MHz. El resultado de esta integración nos da phi RMS en radianes. Esta es una herramienta que se utiliza constantemente para caracterizar el rendimiento de los osciladores. El shifter es simplemente la misma fluctuación, pero expresada en segundos en lugar de radianes. El cálculo es directo. Se multiplica el valor RMS de la modulación en fase, que está en radianes, por el periodo de la frecuencia portadora. Por ejemplo, en una medición, un oscilador más ruidoso resultó en 1,3 picosegundos de shifter, mientras que una fuente de referencia de muy bajo ruido, como es el generador PNC S1 que presenta el video, resultó en 293 femtosegundos de shifter integrado. Ahora vamos a ver las limitaciones eh, y por qué no usamos osciloscopio. O sea, al haber dicho todo esto, nos surge la pregunta que si el ruido de fase esencialmente es esencialmente un jitter, es un cruce por cero, ¿por qué no usamos el osciloscopio para medirlo? Bueno, la razón principal es el rango dinámico. Si intentamos medir una señal de 5 GHz, el conversor analógico digital, digamos el ADC del osciloscopio, tendría que muestrar a una tasa altísima. Y, si, y debe capturar la portadora y el ruido de fase simultáneamente. La enorme potencia de la portadora ocupa la mayor parte del rango dinámico del ADC, lo que reduce la capacidad de resolver las diminutas potencias de ruido que están cerca. En cambio, los analizadores de espectro, al usar técnicas como la conversión descendente o down converter y la eliminación de portadora, evita que la portadora ocupe el rango dinámico de la ADC. Además, la eliminación de la portadora es clave, ya que sin ella, las modulaciones de amplitud, AM, y de fase, PM, son prácticamente indistinguibles en el dominio de la frecuencia. Pero bueno, ahora el analizador de espectro también tiene sus limitaciones, eh, incluso usando un analizador de espectro de alta gama, como el Keysight EXA que usa el amigo en el video, nos encontramos con una limitación fundamental del método de medición directa. El problema es el ruido de fase del propio instrumento. El analizador tiene un sintetizador interno, un oscilador local, que genera su propia señal ruidosa para realizar la conversión descendente. Este ruido se añade al ruido de la fuente que estamos midiendo. Esto nos genera una regla crítica que dice que si la fuente bajo prueba, nuestro DUT, es significativamente peor, al menos 2 veces más ruidosa que el instrumento, medimos la fuente sin problemas. Pero si la fuente es más limpia que el sintetizador interno del instrumento, lo que medimos en realidad es el piso de ruido del instrumento. Por ejemplo, al medir una fuente de referencia excepcionalmente limpia, como el generador PNC S1 que es el que usa el muchacho, el analizador EXA solo mostró un valor ligeramente mejor que una fuente mala, porque el analizador está midiendo su propio ruido de fase. Esta limitación se debe a que el analizador de espectro tiene que barrer en frecuencia y su sintetizador interno siempre impondrá un límite al piso de ruido que se puede medir.
Bueno, viendo esto, lo que se debería hacer, o lo que queda claro para medir fuentes de ultra bajo ruido, como el generador PNCS1 de este muchacho, es que el método estándar es insuficiente. Para eso, eh, se usa un método más avanzado, que mi compañero ahora nos explicará la técnica esta avanzada que se llama correlación cruzada, eh, que es la magia que se usa para eliminar este ruido en el instrumento. Bueno, como mi compañero ya explicó, existe un problema fundamental al intentar medir una fuente de referencia demasiado limpia con un analizador de espectro. Este analizador de espectro, además de medir lo que sería la fuente, se medía su propio piso de ruido. Esto ocurre porque en el método de medición directa, el oscilador local del analizador debe ser mucho más limpio que la señal que se está midiendo para evitar que su propio ruido se añada a la medición. Incluso cuando el instrumento emplea la técnica de remoción de portadora, carrier removal, implementada mediante preselectores y otras técnicas, esto tampoco resuelve el problema central del ruido del analizador. A pesar de estas mejoras, la medición final sigue estando limitada por cuán limpio sea el sintetizador interno del analizador. Entonces, ¿cómo medimos cuyo ruido de fase está muy por debajo del piso de ruido del instrumento de medición? Bueno, esto se resuelve con la correlación cruzada. El objetivo de la correlación cruzada es eliminar el ruido de fase del instrumento. Para lograrlo, el sistema debe ser fundamentalmente diferente. El proceso es el siguiente. Por, por primera parte tenemos la división de la señal. La división del dispositivo, la señal del dispositivo bajo prueba, que es la que queremos medir, se divide en dos canales idénticos mediante un simple divisor de potencia. Por otro lado, tenemos hardware en paralelo. Se requiere construir dos analizadores de espectro en paralelo, duplicando esencialmente todo el hardware. Este instrumento debe tener dos secciones down converter. Por otro lado, tenemos las fuentes deben ser no correlacionadas. ¿Qué significa esto? Lo crucial es que los osciladores locales de referencia que utilizan el canal superior y el canal inferior para la conversión descendente sean completamente no correlacionadas entre sí. Esto significa que sus ruidos de fase son estadísticamente independientes. Esto se logra diseñando dos sintetizadores internos completamente separados, asegurando que no haya solapamiento entre sus referencias. Una vez que tenemos la señal dividida y medimos a través de dos canales con ruido interno independiente, aplicamos la correlación. Pensemos en la siguiente fuente de ruido. Tenemos ruido de la fuente, que es el ruido, es el único ruido que está correlacionado entre el canal superior y el inferior, ya que ambos canales provienen de la misma señal dividida. Y después tenemos el ruido del instrumento, que este ruido es aleatorio y no correlacionado entre los dos canales. El sistema realiza muchísimas mediciones. Cada vez que se realiza una medición, compara los resultados. El ruido aleatorio y no correlacionado del sintetizador superior y del sintetizador inferior se cancelan y estadísticamente. El único ruido que sobrevive al proceso de correlación y promediado es el ruido que es común, el ruido de fase de la fuente. Bueno, acá tenemos un impacto y mejoras cuantificables sobre lo que es el, el cross correlation technique. Este proceso toma tiempo, a menudo cientos o miles de mediciones. Sin embargo, la mejora que se logra es enorme. La cantidad de mediciones correlacionadas que se realizan determina directamente la mejora en el piso de ruido. Por ejemplo, 10 correlaciones resultan en una mejora de aproximadamente 5 dB en el piso de ruido. 10.000 correlaciones ofrecen una mejora de 20 dB. Esto es un aumento gigantesco en la capacidad de medición.
Gracias a esta técnica se pueden obtener resultados que son imposibles con métodos estándar. Por ejemplo, al medir una fuente PNC-S1 con un instrumento de correlación cruzada, como un Agilent E505-2B, se obtienen números asombrosos. Un ruido de fase de menos 149 dBc por Hertz a un offset de 100 kHz. Un jitter integrado de tan solo 24 femtosegundos, lo cual es 10 veces mejor que los 293 femtosegundos que soportaba el analizador de espectro limitado por su propio ruido. Ahora que hemos visto cómo se mide el ruido de fase, mi compañero le mostrará por qué es tan importante este nivel de precisión, analizando las consecuencias del ruido de fase en la gradación de sistemas de comunicación de alta velocidad, como las constelaciones QAM, QAM. En esta sección vamos a ver cómo se realiza la medición de osciladores controlados por voltaje. Los VCO son componentes fundamentales en casi todos los sistemas de comunicación. Se utilizan para generar la portadora de radiofrecuencia, para sintetizar frecuencias y en los bucles de enganche de fase o PLL. Equipos como el Agilent E505-2B, como el que se ve en la filmina, permiten medir directamente un VCO sin necesidad de instrumentación adicional. Este analizador incorpora un bucle de enganche de fase digital que se utiliza para bloquear la frecuencia del oscilador durante la medición. Este bloqueo es fundamental porque evita la deriva o drift de frecuencia, lo que permite capturar de manera estable parámetros muy sensibles como el ruido de fase. Este instrumento también incorpora fuentes de alimentación y control de voltaje con ruido ultra bajo para asegurar que las mediciones reflejen únicamente el comportamiento del VCO sin contaminación externa. En definitiva, este analizador puede barrer el voltaje de control del VCO y mostrar en pantalla cómo varían su frecuencia, su ganancia, su potencia de salida y su ruido de fase. Este último parámetro, el ruido de fase, es el que más impacta en la calidad de la señal generada y por lo tanto en el rendimiento de todo el sistema de comunicación. El ruido de fase en comunicaciones digitales. Una vez medido el comportamiento del VCO, podemos entender por qué el ruido de fase es un parámetro tan importante en las comunicaciones digitales. El ruido de fase consiste en pequeñas fluctuaciones aleatorias de la fase de la portadora. Aunque pueden parecer insignificantes, estas variaciones provocan inestabilidad en frecuencia y eso tiene un efecto directo sobre las señales moduladas. En modulaciones digitales como QAM o PCK, el ruido de fase se traduce como una rotación y dispersión de los puntos de la constelación, especialmente en los símbolos más alejados del origen. A diferencia del ruido térmico, que afecta la amplitud, el ruido de fase altera la coherencia angular de la señal. Cuando este ruido aumenta, el receptor pierde precisión en la detección de fase y comienza a cometer errores en la decisión del símbolo. Como resultado, el error vector magnitud o EVM crece y la SNR efectiva disminuye, haciendo que la tasa de error o VER empiece a incrementarse. Por lo tanto, el ruido de fase reduce la precisión de la modulación y deteriora la calidad de la comunicación. En esta filmina se muestran tres constelaciones 64 QAM medidas con el instrumento que se especificó anteriormente, el Agilent E505-2B, a una frecuencia de 2 GHz. A la izquierda tenemos la señal ideal, los puntos de la constelación están concentrados y bien definidos. El sistema presenta un bajo nivel de ruido de fase y la detección es completamente confiable. En el centro vemos un caso con ruido de fase moderado, los puntos comienzan a desplazarse en ángulo, especialmente en los exteriores, y la constelación empieza a perder su nitidez. Esto genera pequeños errores de símbolo y un leve aumento de la EBM. Finalmente, en la imagen de la derecha observamos un nivel de ruido de fase alto,
los puntos se extienden formando arcos circulares alrededor de su posición ideal, y el receptor ya no puede distinguir correctamente qué símbolo corresponde a cada punto. En este caso, la tasa de error de bit se dispara y la comunicación puede llegar a perder completamente la sincronización de fase. Lo interesante es que este patrón visual refleja exactamente lo que el analizador E555-2B mide en el dominio del tiempo y la frecuencia, que es el ruido de fase del VCO. Para cerrar, compararemos los dos tipos principales de ruido que degradan la calidad de una señal: el ruido de fase y el ruido de amplitud o SNR. El ruido de fase causa una degradación angular en la constelación. El jitter o inestabilidad de fase hace que los puntos se desplacen a lo largo del círculo de fase, generando una rotación aleatoria. En cambio, el ruido de amplitud o bajo SNR afecta la relación señal-ruido del sistema. Cuando el SNR es bajo, los puntos de la constelación se agrandan y se dispersan, pero sin rotación angular. Ambos tipos de ruido degradan la señal, pero de forma diferente. El ruido de fase altera la orientación de los símbolos, mientras que el SNR afecta su definición. En modulaciones de alta densidad, como la de 64 QAM, el ruido de fase es especialmente crítico porque una pequeña desviación angular ya es suficiente para que el receptor confunda los puntos. Cuando esto ocurre, la tasa de error de bit aumenta bruscamente y la comunicación puede llegar a colapsar. Por eso, medir y mitigar el ruido de fase del VCO es fundamental para mantener la integridad de la señal en sistemas de alta velocidad. Muchas gracias por su atención.